Buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Me permito presentarles a Cintia Fernández, que nos va a compartir un poco la agenda de hoy y el objetivo de nuestra reunión de esta noche. Gracias, Ana Lucía. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Diálogo Social Intercultural. Es realmente una oportunidad muy importante porque pues hoy terminamos el segundo módulo del curso. Este módulo al que hemos denominado Diálogo Social Intercultural. Y que pues concluye también la intervención de nuestros expertos Gisela Mayén y Carlos Freddy Ochoa. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, miren, hoy vamos a tener una reunión bastante participativa en primer lugar. Vamos a dividir el bloque de la hora, 30 minutos, ¿verdad? En tres partes. La primera va a ser una exposición a cargo de Carlos Freddy y las segundas dos partes, ¿verdad? Van a ser para una retroalimentación de lo que pudimos estar pues, aprendiendo en los días pasados. Y finalmente vamos a tener un cierre en donde esperamos realmente dejar lo más claro posible el objetivo de haberles trasladado esta temática. Sin más, yo quiero dejar ya en el uso de la palabra a nuestro experto Carlos Freddy Ochoa, que junto con Gisela Maén son los que van a dirigir, ¿verdad?, estos tres bloques que les cuento a partir de la exposición de Carlos Freddy. Esperemos de verdad que con la participación de ustedes, vamos a tener de verdad mucha participación de ustedes el día de hoy, esta sea una reunión totalmente compartida y participativa. Así que sin más, yo voy a dejar en el uso de la palabra a Carlos Freddy Ochoa, que ya por ahí nos probó su sonido. Muchísimas gracias y nos estamos platicando en unos momentos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Presento mis respetos y mi reconocimiento por la fuerte labor que están haciendo en estos momentos, llevando a cabo actividades que demandan relacionamiento público en momentos tan difíciles. La idea que tenemos para hoy va sobre el diálogo y en una tercera línea que hemos venido hablando. La primera fue sobre la concepción cultural del diálogo. Y luego estuvimos hablando de un tema que siempre es difícil en cualquier lugar, que es sobre la organización social, los sistemas de autoridad que vehiculan el diálogo. Y el diálogo no solamente en asuntos penales, en asuntos de todo tipo, ¿verdad? Son los compromisos diversos de la autoridad. Y lo que tenemos para hoy es la tercera línea que nos permite entrarnos a estos problemas del diálogo, que son las destrezas del individuo. Nosotros necesitamos desarrollar una personalidad, formarnos en ella, una personalidad pública, y desarrollar habilidades y destrezas. Pero en la misma medida en que nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de hablar, la capacidad de oír, la capacidad de relacionarse, de apreciar el contexto, múltiples otras como un compromiso personal. Pero necesitamos también entender a los otros, a las otras personas que tienen también, cuando hablan, cuando escuchan, cuando hacen referencias a situaciones, cuando presentan un problema, siguen su propia mecánica. Y no es claro que todos tengamos el mismo patrón. Entonces, lo que voy a presentar a continuación son destrezas y habilidades que hemos observado en decenas de reuniones que hemos tenido como espectadores, como gente que estudia una situación, de reuniones en alcaldías comunitarias y alcaldes. Es decir, después de haber observado múltiples reuniones, intentamos sistematizar
cuáles sean esas habilidades y destrezas que ellos cultivan, que ellos desarrollan, que ellos valoran y que entonces esperan de cualquier persona. Porque son lo que nos permite. Entonces queda claro por dónde va esta intervención para hoy. Y tenemos preparado este material que voy inmediatamente a compartir con ustedes. ¿Está en pantalla? Sí. Perfecto. Sí, Carlos Freddy. Muchas gracias. Entonces son las reglas de la cortesía en reuniones públicas. Las reuniones públicas son, vamos a tener una reunión pública en este momentito con cualquier exposición nuestra en cualquier tipo de circunstancia que nos congregue. Y estas pasan por varios. Frecuentemente solo vamos a tener tiempo para presentar aspectos, no el conjunto, que nos permita tener una idea de cómo entrar y cómo salir de una reunión de este tipo. Entonces nos referimos a los momentos iniciales, en donde la cortesía es... la cortesía, no olviden una cuestión, la cortesía obliga. La cortesía es algo que uno espera de los demás, pero que también lo esperan de uno, y eso pasa por múltiples habilidades. Y hoy nos referiremos al manejo de la cortesía al comienzo y al final de una reunión. Entonces son momentos cruciales. Frecuentemente 2 o 3 minutos deciden la percepción que se tenga de nosotros, si esta puede ser buena o mala. Podemos cometer aciertos y podemos también cometer errores reprochables, ¿verdad? Entonces, llamamos cortesía aquí al hecho de valorar y festejar. Valorar quiere decir ponerla en su justa dimensión, y festejar, hagamos fiesta del lugar en que estamos, del momento en que estamos reunidos juntos, que nos ha congregado, de las personas que están con nosotros y de la relación que hemos establecido o hemos venido estableciendo. Y estos 5 o 4 aspectos son cuestiones importantes, y como veremos en los primeros minutos de una reunión, en donde ese momentito, los 3 minutos en que nos toca dirigirnos a un público y que permiten la apertura de la reunión, son cruciales verdaderamente. Entonces, tenemos que enfatizar el principio y el final de una reunión como ocasiones que ayudan a construir un ambiente favorable para el diálogo, porque finalmente de esto se trata, construir un ambiente favorable, honesto. Evidentemente tiene que ser honesto, ¿verdad? En el sentido de que vamos a mostrarnos transparentes y abiertos, comunicativos, buenos escuchas. Y este manejo es fundamental, porque por una parte sí es cierto que construye el ambiente favorable al diálogo, por otra parte eliminan la fricción, fortalecen el respeto entre las partes, y es esto lo que finalmente perseguimos, ¿verdad? Buen ambiente para el diálogo, eliminar fricciones, crear un ambiente de respeto, un ambiente de honestidad, y sobre todo la voluntad de cooperar, la voluntad de hablar. Este es finalmente el objetivo último, y todo eso se pone en juego en los primeros minutos, que es lo que intentamos mostrar. Entonces, en el primer momento, se pueden acumular aciertos, ¿verdad? En las varias acciones iniciales. Entonces, puede ser que cometamos un error mencionando un nombre, olvidándonos del nombre del lugar en que estamos, olvidando hacer un comentario fuera del lugar, que puede ser, y esos son errores reprobatorios, sin duda, ¿verdad? Pero acumular este tipo de errores, hacer 1 y después 2 o 3 más, eso lo hacen a uno detestable. Es decir, francamente no, ¿verdad? Se puede recuperar el camino después de haber cometido un error, y regresar y después ya dejar allanar el camino, pero hay que estar consciente de esto. Entonces, aquí se trata de valorar entonces estos 5 aspectos de los momentos iniciales de una reunión, y a los cuales nos centramos a referir a continuación.
Entonces, estos 5 aspectos que se ven en este diagrama que está aquí se refieren a las condiciones de tiempo, de lugar, de persona y de modo. Entonces tenemos que cuidar esos 5 aspectos. Vamos a pasar a desarrollar uno de estos, pero recuérdense de estos aspectos en azul, donde, que son importantísimos para llegar a lo que finalmente necesitamos, porque el objetivo último es allanar el camino para un buen momento de diálogo, de cooperar, que estimule la cooperación y que estimule el interés, ¿verdad? Regresaremos a esta imagen en unos minutos, pero veamos el primer punto, importantísimo, cuando empiecen en esos primeros minutos de la reunión, y esto viene de una tradición maya muy antigua, todos estos pues, son reglas de cortesía muy antiguas, ¿verdad? Y que se cultivan, la gente se entrena en eso y se espera eso de los líderes locales, comunitarios. Entonces, ustedes han oído que frecuentemente las personas hacen una invocación al tiempo, y esto puede ser todo. Generalmente eso pasa a veces por cuestiones religiosas, pero no necesariamente tiene que ser religioso, pero se puede laicizar el tiempo. Entonces, en estas sociedades mayas con una milenaria tradición calendárica, valorar el momento, festejar el día es imprescindible. Algunos dicen el santo día de hoy, estar en este día agradable, etcétera. Pero es muy importante que ese momento que van a pasar con un grupo es un momento que todo el mundo está dejando de lado muchas otras cosas, por lo tanto debe valorarse. Entonces, uno tiene que expresar sus sentimientos, sus emociones, es asertivo. Por ejemplo, uno puede decir, hoy es un buen día para estar aquí, hoy estoy feliz, pero el día hoy, esa palabra hoy, es muy importante. En estos minutos que estaremos aquí, bueno, los vamos a recordar el resto de la semana porque serán minutos importantes para los temas que se van a discutir y quizás sean de trascendencia, ¿verdad? Hoy es un día para estar reunidos. Hacer alusión al momento, a las horas, al tiempo, a los minutos, es realmente un asunto de cortesía, porque finalmente es valorar el tiempo de todos, valorar la vida, porque es el termómetro de vida. Entonces es muy importante que tengan una frase, que tengamos una frase para el día, por el momento. Vayamos rápidamente a las otras. Esta segunda regla de cortesía es reconocer el lugar, valorar el lugar. Entonces se le otorga una gran importancia a esas manifestaciones de aprecio y puesta en valor del lugar en que el grupo está reunido, donde se tiene lugar la reunión. Y dejemos claro que es un gusto, ¿verdad? A veces uno oye esas expresiones, pero qué calor que hace aquí. No puede ser. Las personas viven ahí, es su ambiente, uno no puede decir, oye, me perdí, no sabía cómo llegar aquí, no, eso no se puede decir, ¿verdad? Uno puede decir frases asertivas, como decir, he estado muy feliz de estar aquí y espero volver, en cuanto pueda, volveré de nuevo, es un lugar lindísimo, ustedes tienen el placer y la dicha de vivir en este lugar, y el reconocimiento del lugar, pero uno es sincero, ¿verdad? Donde uno ha visto un aspecto del paisaje, donde uno ha visto un aspecto del hábitat, de la naturaleza, el color, y uno lo atrae y llama la atención sobre eso, y eso valora, hace que la gente se sienta bien, y que uno se sienta bien, en el lugar es imprescindible sentirse a gusto. Entonces, esta segunda regla de cortesía, que es muy maya, es el reconocimiento del lugar, y se suma al reconocimiento del tiempo. Esta tercera en realidad, perdón, es el reconocimiento de las personas. Y esto implica, dice lugar ahí, es el reconocimiento de las personas. Y esto implica para eso pasa por el saludo, el acto de saludar, salude, hay que saludar. Entonces, hay un procedimiento para saludar, como en cualquier otro lugar. Por ejemplo, si ustedes van a una reunión donde están todos los alcaldes, sabe uno, pero ahí hay un principal sentado y uno se entera de quiénes están en la reunión y uno dice, bueno, salúdenme a la autoridad importante e inmediatamente saluda a una o dos personas simbólicas de la comunidad que pueden estar sentadas ahí, sentadas en la reunión. Es muy importante. Entonces,
ese acto de saludar y dirigirse personalmente. Y a veces no son solamente las personas. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene oportunidad de estar en Santa María de Chiquimula, que ahí hay la vara de la autoridad, le llaman, es un bastón de autoridad que tiene muchos años, debe tener 200 años o más. Y entonces siempre está puesta en un lugar, ¿verdad? Entonces uno puede decir, me da gusto hablar aquí con ustedes enfrente del sagrado bastón o del bastón de la autoridad. Y esa sola alusión, o me da gusto hablar aquí frente a la bandera de la comunidad de ustedes, por decirlo, ¿no? Entonces hay símbolos en el espacio, en el lugar de la comunidad que están presentes. Y el acto de saludar no debe dirigirse únicamente a las personas, también debe aludir a los símbolos, porque estos son directamente una alusión al pasado de las personas, y esto es muy importante en términos de identidad. Vean esa frase tan linda aquí, estamos aquí frente a las sagradas varas que están en medio de nosotros. Y esa es una frase muy ritual, no sé, clásica, ¿verdad? Entonces, como en cualquier otro lugar, el saludo a un grupo de personas sigue un protocolo. De esa cuenta hay que asesorarse, hay que preguntar quiénes están presentes y a quién debería saludar primero. Y eso Carlos Freddy, perdón. Ana Lucía. ¿Escuchan a Carlos Freddy? No, Cintia, yo creí que era mi No, conexión. No, no lo ¿verdad? escuchamos. no, no, no se Ok. escucha. Problema del internet de él. De Will, ¿verdad? Vamos Sí. a ver si se nos reconecta en este momento. Carlos Freddy. Gracias. Vamos a ver. Unos momentos aquí. Bueno. Si gustan, lo que vamos a hacer, ahí está, ya. Él ahorita sí se desconectó totalmente, entonces cuando vuelva a entrar, seguimos con la presentación. Vean, un aspecto muy importante de lo que planteaba Carlos Freddy, tal vez yo aquí tengo su presentación, se las voy a compartir para los que fueron entrando un poquito más tarde, aquí. En esta parte. No sé si la ven ustedes ahí. Sí, se aprecia. Bien, ya estamos viendo la presentación. Sí, Sí se y ve. si ustedes me avisan por favor cuando vean que entre Carlos Freddy, ¿verdad? Aquí, y tal vez con la ayuda de Gisela, ¿verdad? Él estaba haciendo una explicación sobre la importancia de 4 aspectos. El tiempo, ¿verdad? Es decir, la alusión al tiempo, al lugar, a las personas. En ese momento fue que se interrumpió la comunicación y seguramente vamos a abordar el tema del modo, ¿verdad? Aquí, si me permiten. Vamos a ver. El reconocimiento del lugar, licenciada. Sí, precisamente en el tema del reconocimiento del lugar. Ahorita vamos a... En el reconocimiento de las personas estamos en la regla número 3. Sí. Muy bien. Solo permítanme que aquí esta cosita está... Creo que ya no se conectó, ¿verdad? Bueno. No.
Entonces, ¿Me hubiera Gisela, llamado? sí, ahorita si es tan amable, Se ha dado María, cuenta. nos puede hacer el favor. Lo que vamos a hacer es que vamos a asumir la actividad que tenemos a continuación, ¿verdad? Si son tan amables, Gisela, ¿por ahí anda usted? Sí, Cintia, presente. Muchísimas gracias, Guise. Si usted fuera tan fina de ponernos ahí su cámara para poderla visualizar. Vamos a ver. Ahí está. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias. Vamos a ver si se logra conectar Carlos Freddy. Yo le pido ahí a María si nos hace el favor de apoyarnos para chequear. Mientras tanto, Guise, como les explicaba al principio, la idea después de agotar este último tema de Carlos Freddy era hacer un repaso por las 2 sesiones anteriores que tuvimos, ¿verdad? Y para eso, fíjense, señores jueces, fiscales, defensores, PDH, DEMI, la idea es poder... Cintia, perdón que te interrumpa, Carlos Freddy está regresando en este momento. ok. Ahorita Veamos, está ingresando. a ver si se logra ahí. Y si quieren en lo que él... Vamos a ver. Yo le di a admitir. Ahí está. Ya. Ahí está. Muy bien. Carlos Freddy. Entonces, Ahí tenía mi está. computadora portátil a la mano y estoy ya... Desde la... Vaya. ¿Se fue la luz, Carlos Freddy? No. No puede ser. No entiendo qué pasó, pero... ¿Quiere que le comparta yo la presentación y usted va hablando, Carlos Freddy? Para que sea Perfecto, más sí. fácil, ¿sí? Vale. Sí, está muy bien. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Estábamos en la parte final. Ustedes disculpen. No tengan pena aquí. Inconveniente, sí. Y vamos por ¿Puede pasar hacia la siguiente? Muy bien, ahí estamos. ¿La número Este es 4? Sí. Sí, es la parte final. Uy, espérame. Es que aquí me fui para donde no era. Nos estaba haciendo relación en cuanto al acto de saludar a las personas. En ese punto se quedó Sí, cuando ya no se exacto, escuchó nada. sí. Estoy ahorita en mi computadora portátil que justo la tenía a la mano y entonces trabajo con la energía y mi teléfono que me acabo de conectar. Ok, Felizmente. gracias. Pasar al siguiente, al número Está. 4. ¿El número 4? Perfecto, muchas gracias. Muy amable, ustedes perdonen. Tenía más o menos prevista la situación, pero bien, hemos visto 3 reglas y estas son reglas culturales, son muy antiguas, son muy locales, son muy comunitarias, se dan todo tipo de momentos y se deciden este tipo de intervenciones en los primeros minutos. Uno no se pasa, por ejemplo, el reconocimiento de las personas, que es nuestro 4º punto, ante el grupo. El punto es cómo uno se va a presentar ante el grupo, ¿verdad? ¿De qué se trata? Bueno, cuando uno se presenta ante un grupo, uno pone en juego todo el asunto que tiene que ver con la identidad personal. Y entonces ahí las variables, los detalles que permitirán que ellos se conocen, que me conozcan, lo conozcan a uno, lo identifiquen, pasan por una parte por el nombre propio, ¿verdad? Pasa por en qué trabajo y en dónde vivo. Esos son 3 elementos que a la gente le da la idea de quién es este individuo que viene a hablar con nosotros. Entonces, lo más importante aquí es que ellos sepan que uno es la persona idónea para estar ahí, ¿verdad? Uno no puede decir, disculpe, no puedo venir mi jefe y vine yo, porque eso no se hace. Entonces, se dice otra cosa, porque hay que valorar a las personas y el acto de valorarse uno implica también valorar el esfuerzo de todos. Entonces, al decir el nombre hay que decirlo todo completo. Lo que uno oye es que la persona se dice, me llamo fulano de tal, A, B, C, D, y dice todo. Y yo soy de la comunidad tal, y mi trabajo es tal. Y entonces eso ya son los referentes de la identidad. Entonces decir el nombre propio, completo, sin añadidos, sin títulos, sin cargos, sin ninguna broma que se le anteponga ni le suceda, ¿no? Eso es una cosa muy seria. De manera que el nombre sin añadidos,
que es lo que uno oye en otras partes. Entonces hay que hacer una referencia al lugar de origen si uno quiere, ¿verdad? Yo nací en tal lugar, esto es muy importante, pero si no se puede decir, tengo tantos años de vivir en tal lugar, es un pequeño detalle, pero se valora mucho, 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 ¿no? Entonces, y del trabajo que se desempeña, que el trabajo que uno hace, ¿verdad? Entonces, el nombre el nombre propio, de dónde se vive y el trabajo que uno realiza, dan información, pero en unos minutos uno puede tener realmente medida de las personas. Entonces, estos datos retratan la identidad de una persona en las comunidades mayas, ¿verdad? Entonces, es muy importante ese reconocimiento. Y esto se agrega a los otros, al acto de saludar, este acto de presentarse. Y finalmente, la última, por favor, la siguiente presentación. La siguiente, si puede pasar, perfecto, muchas gracias. En la siguiente, lo que ustedes van a ver es una forma que tiene que ver con... Permítanos, Carlos Freddy, que esta presentación está rebelde sin causa. Se presentan problemas, pues, perfecto, desde ahí, porque me pasó otra vez, sí, del objeto de la reunión y las circunstancias, porque este es el punto, la siguiente, sí, del objeto de la reunión, es que ahí entonces es donde uno ya presenta el objeto, a qué llega uno, ¿verdad? Entonces, y uno no empieza hablando, mire, yo vine a hablar de tal cosa, todo el mundo sabe a qué llegó uno, ¿verdad? Entonces, no puede uno presentar el problema por anticipado, ¿verdad? No puede poner uno los caballos atrás de la carreta, ¿verdad? Entonces, la invitación, antes de presentar el problema o el motivo de la reunión, hay que hacer una invitación al diálogo. Entonces, yo vine aquí a dialogar con ustedes y vine a oírlos, entonces, porque oír y hablar son las dos caras de la misma moneda. Entonces, antes de presentar el problema, mi punto es el siguiente, que fue lo que hemos visto, de que este momento crucial de la presentación del individuo, hay que aquí lo que se necesita es llamar la atención sobre el diálogo, que uno ha llegado a dialogar, es decir, a hablar y a oír, ¿verdad? Entonces, y no habla, y el problema va solo, el problema llega después. Venimos a hablar de tal problema, sí, pero antes de presentar el problema, hay que dejar claro que uno llega a dialogar y a hablar, ¿verdad? En la mejor medida es posible, en tanto a una apertura personal, ¿verdad? Entonces, esto implica señalar la necesidad de que todos hablen y de que todos oigamos, ¿verdad? Entonces es muy importante porque es un acto de reconocimiento y de respeto. Lo que está en juego ahí es el respeto a la gente. Y el respeto articula muchos valores morales que pasan de por medio. Cuando la gente habla de respeto, en la cabeza pasan 10 cosas, ¿verdad? Porque todo lo que puede ser motivo de respeto es importante. Entonces, finalmente, esta es la parte final de esta intervención, es que al presentar el interés por el diálogo, se señala el deseo de que todos hablen y oigan, y esto es lo que la frase esta, y que esto va de la mano. Yo quiero dejar en este momento esta intervención por acá para poder oír algunas preguntas, pero sobre todo me gustaría oír, no sé si oír testimonios o experiencias, ¿verdad? Porque estas 5 cosas a las que hemos hecho referencia, esas se resuelven o se ponen en juego en 3 minutos. No se pasa una media hora hablando y saludando a la gente, ¿no? Esos son 3 frases y se resuelve toda esa, imagínense todos esos aciertos y todos los errores que se pueden cometer en 3 minutos, ¿verdad? Y es muy importante. Si uno comete un error en el camino, puede allanarse el problema y pedir disculpas y ya. Entonces la gente se da cuenta de que uno corrige un error porque está consciente, pero ignorarlo, esto es grave, eso es reprochable. De manera que entonces, si alguien da testimonios o tiene preguntas, no sé, pero preferiría oír testimonios sobre estas reglas locales. Llamo locales pero en general ustedes han visto que son universales, se aplican a cualquier público y a cualquier grupo y a cualquier tipo de actividad y a cualquier tipo de evento. Yo quisiera, no sé si lo puedo hacer
de viva voz o a través del chat, pero sí me quedó, si me perdonan, me quedó la duda en relación a el saludo a las personas y un orden protocolario. Si usted nos pudiera orientar, ¿cuál es ese orden protocolario en una reunión? Sí, Mire, por favor. todo depende, sí, es muy importante, ¿verdad? Ese orden uno generalmente lo desconoce. Entonces hay que informarse de una persona inmediata, cercana, quién es la persona, quiénes son las personas que están aquí, ¿verdad? Y empezar. Generalmente por las posiciones al sentarse ya lo indican, pero esto puede variar, depende del país, de la región del país donde estén, ¿verdad? En algunos lugares la persona más importante se sienta a la izquierda y el segundo de importancia se sienta a la izquierda de él, y así. Entonces, en un extremo está la persona importante y de ahí a su izquierda van todos los otros en importancia, porque las personas se sientan en ese sitio, sobre todo cuando hay autoridades presentes o cuando es muy formal, ¿verdad? También cuando hay reuniones de 50, 100 personas es complicado, ¿verdad? Entonces... Eso significa que debemos de saludar primero al anfitrión o a la sí, autoridad de mayor hay que rango que saludar se a la encuentre en el lugar. autoridad. Sí, tiene este lugar, y el lugar en que se sientan las personas es un indicador muy importante de la posición social de las personas, del estatus. Y en el nombre de la autoridad usted puede saludar a toda la comunidad. Pues quiero saludar a toda la comunidad en nombre de su señor alcalde. Saludando al señor alcalde, quiero hacer extensivo mi saludo para toda la comunidad. Entonces, porque jugando con los símbolos. Carlos Freddy, ¿Sí? muchísimas gracias por atender esta inquietud. Vamos a darle seguimiento a nuestro plan de hoy de poder involucrar a todos los participantes en la dinámica de la sesión y vamos a regresar a este tema de alguna manera en el bloque 3 de preguntas. ¿Le parece? Estamos. Claro. Entonces, voy a pedirle, por favor, ¿verdad? Que nos pongamos ahí en acuerdo con Gisela Mayén, Ana Lucía y nuestra colega María, porque vamos a iniciar... regreso. Ay, qué bueno. Perfecto. Miren, pues, ¿cuál es el juego de esta dinámica que vamos a trabajar? O el orden de la dinámica, perdón. Gisela Mayén va a hacer una breve introducción sobre los contenidos mínimos que tuvimos en la sesión número 1, donde vimos los términos clave y la concepción cultural del diálogo. Y después vamos a entrar nosotros, el equipo del curso, a hacerles unas preguntitas a varias personas y los vamos a llamar al azar. Así vamos a repetir 2 preguntas por cada sesión, 2 de la primera, 2 de la segunda sesión y vamos a tener una última ronda con el cierre de esta sesión y el mensaje fundamental que queremos dejar a partir de todo el módulo. Así que empezamos, Guise, si es tan amable. Muy bien, pues yo quiero hacer hincapié en que este curso sobre diálogo intercultural, diálogo social intercultural, se enmarca principalmente en valores de reconocimiento de la diversidad cultural del país. En ese sentido, en la primera sesión tuvimos una parte como, digamos, general que podría también tomarse como un marco teórico del curso en su conjunto y donde tratamos sobre el tema de la cultura, la diversidad cultural, la interculturalidad y vimos también sobre el diálogo intercultural como un mecanismo para el intercambio y la comprensión entre personas de diferentes culturas. En esa misma sesión, que fue la primera, Carlos Freddy Ochoa nos compartió los conceptos fundamentales de la concepción cultural del diálogo.
estos conceptos fundamentales tienen que ver con los valores morales que están asociados al diálogo. Nos ilustró cómo se presenta el diálogo en el Popol Vuh. También nos habló de los usos y la práctica de la palabra, los usos del diálogo y cómo se utiliza la palabra en contextos de la cultura maya. Y también vimos la relación, que es una relación muy estrecha entre el diálogo y el acuerdo. Nos decía Carlos Freddy que el diálogo tiene como principal función buscar acuerdos, encontrar soluciones y llegar pues a una armonía que se espera se logre a través de la plática, a través de hablar. Y por último, en esta sesión vimos el diálogo como un sentimiento o como un sentido, más bien dicho, de futuro. Y nos ilustró ese sentido al futuro con el relato del arco iris. ¿Cómo se ve entonces en la tradición oral ese sentido a futuro, ese sentimiento que uno tiene de que dialogar es hacia adelante? Yo dejaría ahí el resumen porque lo único que tenía, dijéramos, de objetivo esta breve relación es que ustedes recuerden los temas. Y entonces le pediría, por favor, a Ana Lucía, poner en la pantalla las preguntas que van asociadas a esta primera reunión. La primera pregunta dice de la manera siguiente: en el marco de una sociedad culturalmente diversa como la nuestra, ¿qué importancia tiene para un participante en un diálogo intercultural conocer la cosmovisión, los valores y las costumbres de los interlocutores que tiene uno al estar frente a, o digamos, en un ámbito, en un espacio de diálogo? La siguiente pregunta que vamos a hacer, solo la voy a dejar leída para que regresemos a la primera y empecemos con las respuestas. La segunda pregunta dice: en un diálogo con personas que pertenecen a la cultura maya, ¿qué elementos de la concepción cultural del diálogo debería usted tener en cuenta para que su participación sea efectiva? Regresemos entonces a poner en pantalla, por favor, la primera pregunta y daríamos la palabra, por favor, Cintia, a los participantes que tenemos ahí. Como ustedes ven, un semáforo, ahora que nos pusieron los semáforos de moda de nuevo, tenemos ahí un semáforo para hacerle saber al participante cuando ya tiene límite su respuesta. Demos la palabra entonces, por favor. Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, entonces ahora viene lo bueno. Vamos a llamar a 4 participantes para que nos hagan el favor de contestar esta primera pregunta. Le pediría a quien sea llamado que pueda activar su micrófono y también activar su cámara. Por favor, Enma Lucrecia Calón López, de la Defensa Pública Penal. Enma, ¿estará por allí? A
ver si la logramos identificar o si me ayudan a identificarla ustedes por allí. Solo tienen 1 minuto para dar su opinión. Eso Sí, es sí, importante sí. que lo tomen en cuenta. A ver, Enma. ¿Andará por ahí, Enma? Emma sí entró, Cintia, pero ¿No quiere participar, Enma? pasemos con la otra persona. Va. Si no, no les vamos a dar su punto de asistencia. Por favor. A ver. Y recuérdense que esto no es ningún examen ni nada por el estilo, sino es realmente el interés de motivar que ustedes participen, ¿verdad? Y que puedan compartir un poco qué les quedó y tener la retroalimentación de Gisela y Carlos Fred. Entonces veamos a Alberto Mazariegos de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Alberto, ¿estará por allí? ¿Sí, Alberto? ¿Lo escuchamos? Alberto, tampoco, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos, tenemos ya Ahí está otro. Emma Calón, Cintia. Ya dijo Ya presente. dijo. Ahí no la Ajá. escuché. A ver, Enma. ¿Enma? Emma. No. Vamos a Solo seguir queremos ustedes. que nos comparta su punto de vista, Emma. Sí, ¿verdad? Va a ser mucho gusto escucharla y conocer su voz. A ver si están por ahí. Y si no, llamamos a Silvia Elizabeth Mateo Nájera. No están. ¿Verdad? No están o tienen mala la señal. Va, Buenas noches. Hola Ahí está. Silvia. Buenas noches. Hola. Sí. ¿Quién? Hola, buenas noches. Sí, Silvia, licenciada. ¿verdad? Sí, Va. Silvia, ¿usted ve la pregunta que está puesta en la pantalla? sí, en efecto, la importancia que tiene para uno conocer la cosmovisión, los valores y las costumbres de las personas que participan en un diálogo es fundamental, toda vez que es importante tener conocimiento de ello para comprender desde diferentes perspectivas, ¿verdad? La visión que cada una de las culturas tiene, toda vez que tenemos que ser amplios, ¿verdad? Para identificar los diferentes modos de vida, las costumbres, las tradiciones de nuestros interlocutores y pues así mejorar el diálogo, toda vez que en muchas reuniones, ¿verdad?, que hemos tenido, hay personas de diferentes culturas o habemos personas de diferentes culturas que no tomamos en consideración estos aspectos y tiende a afectar llegar a un acuerdo para resolver un problema, ¿verdad? Y mucho más cuando se trata de... Perfecto, Perdón, es que perfecto. tenemos nuestro minutito, si no, nos alargamos. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Silvia, yo pienso que está muy bien, se lo agradecemos muchísimo. Y si les parece, vamos a dar la palabra también a nuestro siguiente participante, a María Antonia Guantaquex, de la DEMI. A ver si está por ahí, María Antonia. Bueno, si no, entonces vamos con el licenciado. ¿Está María Antonia aguantada? Sí, ¿me escuchan? Claro que sí. María Antonia, ¿usted mira la pantalla? Sí, lo estoy viendo. Vaya, solo una molestia. Cuando usted vaya viendo que le da la lucecita roja, es porque ya se acabó el tiempecito. Oye. Claro que sí, gracias. Efectivamente, es fundamental que para que el diálogo intercultural sea exitoso, sí es fundamental conocer la cosmovisión, los valores de los pueblos o de los grupos que participan, porque de lo contrario no vamos a poder
respetarnos mutuamente, conocernos mutuamente y hasta cierto punto, pues, tolerarnos. Entonces, sí, efectivamente es fundamental. Gracias. Muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho. Ahí le voy a pedir yo a Ana Lucía porque es la otra pregunta. Ana Lucía es la primera. Perdón, se me cambió Sí. cuando cambié el Ahí cronómetro. está. Disculpen, regresamos. Es la primera. Ahí está. Ahí está. ¿Qué importancia tiene para un participante en el diálogo intercultural conocer la cosmovisión, valores y costumbres de sus interlocutores? Entonces le vamos a pedir al licenciado Alberto Alejandro Rodríguez Gómez. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Súper. Disculpe que no tenga imagen de video, pero creo que es más fácil así porque por la señal del internet. Sí. Realmente creo que es muy importante el conocimiento de la cosmovisión y de los valores de las partes que intervienen para poder dar una solución con pertinencia cultural al conflicto o a cualquier conflicto o situación que se dé y que sea objeto de la aplicación de la administración de justicia o de cualquier tipo de resolución de un conflicto, ¿verdad? Considero que como personas es necesario poder conocer empáticamente los objetivos y fines que tienen los demás sujetos para poder dar una solución efectiva, ¿verdad? Realmente es increíble muchas veces que como personas nos encerramos en una visión unilateral, cuando realmente la realidad puede tener diferentes puntos de vista, y creo que la mejor forma de poder abordar cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier problema, es teniendo en cuenta también la percepción que tiene la otra parte del mismo, ¿verdad? Y poder dar así una solución que pueda satisfacer a todas las partes, ¿verdad? Creo que de eso depende mucho las pautas de coordinación entre los sistemas jurídicos, ¿verdad? Independientemente de su naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Alberto, se lo agradecemos muchísimo y vamos a dar una cuarta oportunidad con el licenciado Luis Alberto Reina Maldonado. ¿Estará por ahí el licenciado Luis Alberto Reina Maldonado de la Defensa Pública Penal? A ver. No, ¿verdad? Ustedes. Bueno, entonces no está. voy a llamar a Zuli Dayan Aquino Barrios. De la PDH. De la PDH, exactamente. Vamos a ver cómo están los de la PDH que no están presentes. Hace un ratito vi entrar yo a la licenciada Zuli, pero no. Creo que sí, pues ya no está. Ya no está. Ahorita se... Muy bien. Y por último, veamos si nos contesta don Marvin Antonio Montejo Estrada, del MP. Ahí está, Marvin Antonio, sí se encuentra por acá. ¿Nos escucha, Marvin? Claro que sí, lo escucho. Muchas gracias, Marvin. Ahí sí usted es tan amable de tomarse su minutito. Sí, y con los discursos del caso, hace aproximadamente 5 minutos me ingresé y a lo mejor que me van a expulsar de la clase, pero voy a tratar de responder la pregunta. Yo digo que los diferentes documentos que nos han recomendado, pues es parte del tema. Definitivamente es necesario, como parte de los operadores de justicia, que nosotros dentro de un diálogo para resolver algún conflicto dentro de una comunidad, es necesario, indispensable que nosotros tengamos conocimiento en cuanto a la cosmovisión maya, tomando en consideración que la cosmovisión maya pues tiene su visión, tiene su mundo, hay una interconexión entre la naturaleza o todos los seres vivos, por lo tanto hay una visión distinta cómo se resuelven los problemas, pero conociendo este sistema y relacionando también con los valores, costumbres, es posible entablar ese diálogo entre las partes, pero siempre y cuando nosotros como operadores de justicia tenemos que involucrarnos en ello únicamente. Muchas gracias, Marvin. Pues perfecto, si se fijan, la idea era lograr 4 intervenciones y las hemos logrado, ¿verdad? Me gustaría mucho, Guise, si usted es tan fina.
de darnos aquí una pequeña retroalimentación. Con mucho gusto, Cintia. Creo que los participantes están principalmente en estos temas, como dije el primer día, que cuando llenaron ellos las respuestas sobre la cultura y la diversidad cultural, están muy conscientes de estos temas. Y nosotros, pues creo que estamos de acuerdo con las respuestas como han sido planteadas, puesto que efectivamente el conocimiento de la cosmovisión y los valores nos van a permitir actuar en el marco del respeto y en el marco de la cultura de nuestro interlocutor, nos va a permitir no tener, digamos, malos entendidos en un principio, sino entrar, digamos, sabiendo cómo es que se debe respetar al otro. Además, se fomenta de esta manera el intercambio y en un marco de igualdad se hace notar que uno tiene empatía, como ya dijo uno de los participantes, con nuestros interlocutores, y se acepta pues que somos diferentes, pero en el marco de la diferencia que todos somos, digamos, iguales, todos tenemos los mismos derechos. Solamente Cintia. Muchas gracias, Vice. Y vamos entonces para que module esta segunda pregunta, mi querida María Cava. A la orden, entonces, con la misma dinámica, vamos a elegir a 4 participantes para que nos den su opinión acerca de los elementos de la concepción cultural del diálogo. ¿Qué se debe tener en cuenta para que la participación sea efectiva? Entonces vamos a llamar a la licenciada Vilma Dalila Maxcoy de la DEMI para que en un minuto nos responda a esta pregunta. Por favor, licenciada. ¿Estará por ahí la licenciada Max? Sí, buenas noches, licenciada. Pues Adelante. para mí, los elementos ahí sí que de la concepción cultural, pues para mí estaría primero el respeto, ¿verdad? El respeto para poder comunicarme con las personas. El respeto, el que uno conozca, ahí sí que las costumbres, las tradiciones ahí sí que de la persona, para que uno pueda tener ahí sí que un amplio diálogo con las personas, ¿verdad? Considero que el que uno pueda también saber su idioma es bien importante para tener el diálogo, porque el diálogo, al menos en nuestro trabajo, es bien importante el poder darle una atención a una usuaria con pertinencia cultural. Y para nosotros la pertinencia cultural es poder hablarle en su idioma, porque eso es el respeto que merece la persona, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, licenciada. Con la misma pregunta, estará por ahí el licenciado Alexander Romanelli González Tomás. Alexander Romanelli González. No aparece entre los nombres. Ah, bien está. Sí. Alexander. ¿Licenciado Alexander? Creo que... No. No. Bueno, el licenciado Ever René Ventura Yat de la Defensa Pública Penal. Muy buenas noches a todos. Pues adelante, en cuanto a licenciado. Mucho gusto. En cuanto a la pregunta, yo creo que en primer lugar, para poder entender y para poder entablar un diálogo eficiente y efectivo, tenemos que conocer aspectos históricos, ¿verdad? Propios de
la cultura, y en ese sentido, pues también cuidar el uso y los términos en el sentido de las que le vamos a otorgar a las palabras, ¿verdad? Yo considero que conocer ese contexto de las palabras va a ser muy importante para poder participar. Yo pertenezco al área de Alta Verapaz y en esta área pues el idioma predominante es el idioma quechí. Sin embargo, el idioma quechí en algunos lugares varía el uso de ciertas palabras, ¿verdad? Es decir, el significado y la contextualización que se le da. En ese sentido, pues considero que debe de existir esa relación estrecha, ¿verdad?, entre el uso correcto de las palabras para poder tener un diálogo efectivo. Esa sería mi participación. Gracias, licenciado. Con la misma, el tiempo, 1 minuto, la licenciada Ingrid Quick de la defensa de la PDH. Licenciada Ingrid Quick. Por ahí estaba la Buenas licenciada. noches, buenas noches. Buenas noches, licenciada, ¿Aló? adelante. Buenas noches. Sí, considero que debe tener uno el conocimiento más que todo de la costumbre, ¿verdad? Las tradiciones, el respeto, para poder llegar a tener un diálogo fluido, ¿verdad? Con las personas. Y más que todo conocer los aspectos básicos históricos, como dijo mi antecesor. Gracias, licenciada. Y finalmente, para este bloque, estamos llamando al licenciado Adilio Cardona, del Ministerio Público. Licenciado Cardona. Francisco Adilio Cardona, ¿verdad? Que aquí lo Buenas vemos. noches a todos y a todas. Adelante, Lic. Muchas gracias. Espero que me escuchen. En donde me encuentro hay muy poca señal de internet, pero pues considero que dentro de los elementos que se deben tomar muy en cuenta al momento de entablar un diálogo, ya como lo han manifestado algunos compañeros en este curso, efectivamente considero que el contexto social del lugar donde nos encontremos es muy importante, en virtud que pues como es de conocimiento, nosotros los guatemaltecos específicamente los que nos encontramos en el área rural, muchas veces esas áreas rurales han sido comunidades sufridas o víctimas del conflicto armado interno. Entonces el contexto social para mí es muy importante, es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta, aunado a que se debe tomar también en consideración el idioma, porque no podemos entablar un diálogo si el elemento más importante, que es el idioma maya, no lo tomamos en cuenta. También, como bien lo decía el licenciado Montejo, entender que para las personas en las comunidades y las comunidades indígenas específicamente, la forma en que ven la vida es una interconexión entre la naturaleza. Entonces son elementos que también se deben tomar en cuenta al momento de tener este diálogo con las personas en las comunidades de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Entonces, le vamos a pedir al licenciado Carlos Freddy para que nos haga una síntesis de las opiniones que han vertido acá los participantes. Por favor, licenciado Carlos Freddy. El conocimiento del idioma es importante y es uno de los problemas que uno encuentra al hallarse ante un grupo con el que uno no ha convivido. Y esto tiene que ver con el conocimiento del idioma, es algo para el cual nos puede prestar mucho auxilio un traductor. Entonces, esto es muy importante, servirse de la traducción, y entonces hablar con traductores es una cuestión mucho más difícil, requiere de ciertas técnicas, ¿verdad? Y
muchos de ustedes tendrán experiencia, así que no es cuestión de ir ahorita en los detalles. Pero es importante solo recordar que el servicio de traducción que uno puede solicitar a alguna persona de la comunidad, alguna autoridad normalmente, y auxiliarse de él para poder llegar bien. Incluso aún teniendo la certeza de que la mayoría puede hablar español, uno puede traducir el saludo inicial o algún momento importante de la intervención al idioma. Esto hay que perderle el miedo a eso, y perderle el miedo al idioma significa también tender un puente más con las personas. Y lo mostró bien alguien, incluso a veces conociendo el idioma uno puede hallarse en otra comunidad donde las costumbres, los usos puedan cambiar, y pasa. Entonces, con lo cual uno nunca tiene la certeza de si está actuando en el grupo indicado de la manera correcta, y está bien tener esa incertidumbre. Uno puede entonces todo el tiempo estar chequeando, teniendo retroalimentación acerca de cuál es el mejor procedimiento a seguir. Perfecto, gracias Carlos Freddy. Vamos entonces a pasar al resumen de la segunda sesión. La dejamos en el uso de la palabra a Gisela. Bueno, Cintia, muchas gracias. De nuevo, yo unas líneas únicamente para que recordemos cuáles fueron los temas. En la primera parte de la segunda sesión abordamos las competencias del diálogo. En este sentido, enfatizamos, había varias competencias que es bueno desarrollar, pero enfatizamos principalmente la competencia del respeto mutuo, la competencia de la escucha, porque dijimos que escuchar implica no solamente el derecho de escuchar al otro, pero también el derecho de que uno mismo sea escuchado. Y la otra competencia importante es la adaptación, es decir, ponerse en el lugar del otro. También vimos sobre los espacios del diálogo que los espacios, digamos, más elementales, por así decir, son la sociedad y la comunidad, pero también un espacio donde puede ocurrir el diálogo intercultural es el espacio laboral, y el espacio que también se crea a través de mesas de diálogo, de mesas de trabajo, son espacios importantes donde hay que manejar y saberse conducir con esas destrezas que mencionamos. Además, yo en esa oportunidad mencioné que hay espacios donde ocurre un no diálogo, y esos espacios pueden ser las, digamos, famosas ahora y muy usadas redes sociales, que son espacios donde no ocurren los intercambios de la manera deseada. Luego, en la segunda parte de la sesión anterior, nos habló Carlos Freddy Ochoa sobre el diálogo público comunitario, y ahí él abordó qué usos tiene el diálogo, qué instituciones utilizan el diálogo en las comunidades y cómo se lleva a cabo. También nos habló de cómo se participa durante los diálogos comunitarios y la importancia de saber manejar una agenda y de presentar adecuadamente la información, y de saber también en qué momentos se le puede dar la palabra a los demás. Brevemente, ese es el resumen de lo que vimos, son líneas generales de lo que vimos la sesión anterior, y entonces para esta sesión teníamos previstas las siguientes dos preguntas que las vamos a ver ahorita mismo en pantalla. La primera pregunta dice:
¿En qué espacios podría plantearse la necesidad de aplicar las competencias interculturales? Y la segunda pregunta, que la voy a leer, pero la dejamos para segunda pregunta, sería: ¿qué desafíos identifica para participar en un diálogo con personas de otras culturas? Por ejemplo, en un diálogo público con personas de la cultura maya. Regresemos, por favor, en la pantalla a la primera pregunta y damos ya la palabra a los participantes. Gracias, Gisela. Había pedido participar el licenciado Luis Reina, de la Defensa Pública Penal. ¿Estará disponible, licenciado? Que tenía Buenas mala tardes. señal. Adelante, licenciado. ¿Me escucha? Perdone, ahí estoy con problemas de señal. Efectivamente, la oportunidad que se presenta es cuando pues se da la facultad de poder dialogar precisamente en el contexto intercultural, y aquí considero de que desde la función que nosotros desempeñamos en cada una de las instituciones es una de las oportunidades para poder aplicar todos los principios para poder dialogar y respetando, por supuesto, con las bases y lo que se ha manifestado anteriormente, con el respeto de forma sencilla y dando la manera de no ser tan técnicos para que podamos lograr el objetivo de lo que en un momento dado quisiéramos transmitir únicamente. Gracias, licenciado. Es decir, usted rescata que es en los espacios en los que cada uno se desenvuelve, ¿verdad? Efectivamente. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Entonces ahora vamos con Carla María Toc Méndez, que está registrada como Carla Méndez. Así es. Buenas noches. Mucho gusto para todos. Gracias, Carla. Sí, yo considero que los espacios donde podemos plantear la necesidad de aplicar las competencias interculturales es básicamente en todos los aspectos de nuestra vida, toda vez de que tenemos que tomar en consideración las diversas culturas a las que pertenecen las personas con las que nosotros en nuestro diario vivir, por nuestros diferentes oficios, pues vamos a tener contacto con ellas. Entonces, considero que en todos los espacios nosotros deberíamos aplicar y ejercitar, ¿verdad?, nuestras competencias interculturales y nuestras habilidades para interactuar de forma efectiva. Y considero que no debería haber ninguna barrera siempre que nosotros tengamos esa actitud de apertura o de disposición, ¿verdad?, al diálogo y aceptar pues las ideas, las propuestas de las otras personas. Y de todo lo que ustedes nos han enseñado, me gustó mucho el concepto de humildad cultural al combinar respeto con autoconciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muy amable, de verdad. Una participación, dos participaciones más. Ana Ligia Alessio Lemus. A ver si está por aquí Ana Ligia. Creo que... Ah, está. Sí, Ana Ligia. Por ahí la he visto bien presente en todas las sesiones. ¿Tiene su micrófono disponible, Ana Ligia? No. Tal vez se nos acerca en un momentito, Ana Ligia. Entonces, démosle la palabra a Patricia Lucía Tsupum Tax. Tsunun, es Tsunun. Muy buenas tardes para todos. Adelante, ¿Sí Patricia. me logran escuchar? Sí. Sí, gracias. sí, licenciada. Gracias. Considero que también los espacios donde podría plantearse, aplicarse las competencias interculturales, lo decía la que me antecedía, perdone, no me percaté de su nombre, pero Carla. ese es nuestro diario vivir. Pues no solamente nuestras funciones como defensores, como
jueces, como fiscales, procuradores, sino que también como vecinos, como personas conscientes de que existimos en un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Entonces, pues ese respeto debería siempre aplicarse en cualquier ámbito de nuestra vida cuando andemos en la calle y no solamente en nuestro ámbito laboral. Gracias. Gracias, Patricia, muy amable. Vamos a darle entonces la última palabra en este bloque al licenciado Guido Ariel Medina Peralta, del Ministerio Público. Guido Ariel. A ver si está el licenciado Guido. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Guido, adelante. Sí, licenciado. Aló, buenas noches. ¿Qué Lo tal? escuchamos, licenciado. Disculpen ahí que es que cabal, ahorita me acaban de llamar por una escena. Dentro de los espacios que podrían plantearse la necesidad de aplicar competencias esta es la... Sí, ¿Cambiaron esa es ahorita la pregunta. pregunta? No, es la misma, Guido, es la misma, perdón. ¿Qué elementos de las competencias sería siempre entonces? ¿En qué espacio se puede plantear la necesidad de aplicar las competencias? Lo que usted había empezado a desarrollar. Ok. Entre los espacios que podríamos plantearlos en nuestro caso, es todo, bueno, en este caso de nuestra fiscalía en específicamente, las competencias interculturales son muy esenciales. Las podemos aplicar en todo ámbito. Incluso, por ejemplo, el día de hoy se dieron casos, por lo menos en la fiscalía, que no son estrictamente de competencia penal, pero sí existen competencias que se ven en todo el espacio del municipio. Y eso ayuda interculturalmente para asesorar bien a las personas o por darles una mejor cosmovisión de lo que se está haciendo todo, solamente. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a ver, yo creo que sí, ya llevamos 4 después de Guido. Gracias, Guido. Si fuera tan fina, Guise, de darnos usted ahí la retroalimentación. Bueno, Cintia, yo creo que en esta parte los participantes han dado, como se dice coloquialmente, en el clavo, porque efectivamente en los espacios privilegiados, por así decir, para tener uno intercambio con personas de otras culturas, pues es el espacio comunitario, el vecindario, y cuando somos más jóvenes, pues la escuela, los institutos, las universidades, son espacios donde uno encuentra sin duda alguna personas de otras culturas y es donde se logra, digamos, esa empatía cuando uno tiene las competencias interculturales bien desarrolladas. Entonces, creo que yo me quedaría ahí para que demos el espacio a la segunda pregunta, que también considero es una pregunta muy importante sobre los desafíos que se identifican para participar en un diálogo con personas de otras culturas, por ejemplo, en un diálogo público como lo que nos ha estado platicando Carlos Freddy. Damos la palabra Muy bien. entonces. Gracias. María. Entonces, vamos a pedirle al licenciado Ángel Felipe Martínez, por favor, que nos... su participación. Buenas noches a todos. Gracias por Adelante. permitirme participar en esta interesante pregunta. Realmente nosotros a través del curso, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. A través del curso que estamos recibiendo específicamente nos damos cuenta especialmente que el mayor desafío que tenemos como jueces, como fiscales o como trabajadores del sector justicia es específicamente tener esa competencia intercultural, ese saber respetar, saber escuchar, saber adaptarnos.
entender en qué consiste el espacio, la identidad y las perspectivas. Asimismo, la autoconciencia y, por último, la humildad que también nosotros debemos de tener para respetar esa pluriculturalidad, esa riqueza cultural que tiene Guatemala. Y no solo en ciertos sectores de nuestra sociedad, sino que en todos los sectores de nuestra sociedad, tanto en quechíes, tanto en quichés, tanto en las diversas competencias que pudiéramos tener como jueces. Es precisamente ese el mayor desafío, que tengamos ese conocimiento de esa riqueza cultural que tiene Guatemala, ¿verdad? Que muchas veces la vemos con indiferencia, pero que el día de hoy nos estamos dando cuenta del por qué Guatemala tiene tanta riqueza cultural. Gracias, licenciado. Vamos a escuchar también sobre la misma pregunta la licenciada Elia Caridad Santizo. Por favor, licenciada Caridad. Buenas noches a todos. Bueno, voy a empezar al revés. Yo creo que para poder hablar de desafíos, primero voy a comentar, ¿verdad?, que considero que una gran fortaleza principalmente es conocer las competencias interculturales. Cuando desde los espacios de la Administración de Justicia se tiene conciencia de las competencias interculturales y las nociones de la concepción cultural del diálogo, entonces vamos a trabajar con todo, vamos a aplicarlas, ¿verdad? Entonces yo creo que el desafío principalmente es ese, ¿verdad? Como lo anticipaba el licenciado Ángel Martínez, ¿verdad? No se puede trabajar con respeto, no hay conocimiento de todos estos elementos que son súper importantes. Entonces es ahí donde yo miro ese gran desafío, ¿verdad? Cuando desde un operador de justicia que está obligado a conocer todos estos contextos, porque es obligación conocerlo dentro de la diversidad cultural, no los conoce, entonces hay un gran abismo, y ese es el principal desafío, ¿verdad? Generar esa conciencia del conocimiento de estas competencias interculturales para poder administrar justicia, en el caso de la administración de justicia. Gracias, licenciada Caridad. Entonces también vamos a pedir la intervención del licenciado Heriberto Valdemar Vázquez Tomás, del OJ. No, es decir, del Ministerio Público, perdón. Vázquez Tomás. Como que no está María. ¿No está? Bueno. Entonces, también siempre del Ministerio Público, al licenciado Milton Giovanni Ramos Batz. Licenciado Batz. Bueno, entonces al licenciado Roberto Carlos Casasola Orellana. Licenciado Casasola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está ahí? Roberto Casasola, buenas noches. Adelante, Lee. En cuanto a la pregunta que qué desafíos identifico para participar en un diálogo con personas de otras culturas, pues obviamente el idioma. Bastante, es una barrera. Porque, por ejemplo, obviamente he diligenciado audiencias donde la persona no habla el idioma. Cuando yo fui juez de primera instancia suplente, tuve que ir a Huehuetenango, tuve que ir a Nevaj. Y obviamente la barrera idiomática es un obstáculo, ¿no? A mi criterio. Perfecto. Disculpe, licenciada Cintia, no la escuché. Gracias, Roberto, muy amable. Yo creo que se nos salió María. ¿María? No, yo aquí estoy, Ahí ya está. que no estaba escuchando a Liz, pero ya regresé. Entonces tendríamos la participación de la última persona en este bloque de preguntas.
Y vamos con la Gracias. licenciada Toledo Cruz. Muy buenas noches. Adelante, licenciada. En relación a qué desafío se identifica para participar en un diálogo con personas de otras culturas, considero que se debe tener presente las competencias interculturales, es decir, conocer de la manera más amplia las otras culturas. También tener presente la humildad con que se trabaja culturalmente dentro de los diferentes ámbitos. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Entonces, vamos a escuchar nuevamente al licenciado Carlos Freddy para que nos haga la interpretación sobre esta pregunta, ¿no? Freddy. Sí, estoy siguiéndolas a todo el mundo con mucho interés. He oído intervenciones realmente muy importantes que vienen de la experiencia propia, que es lo que nos enriquece a mí personalmente. Eso me anima mucho porque está uno pues, teniendo reacciones importantes. Tal vez debo llamar la atención, se suele hacer, y muchos no la hacen, la diferencia entre retos y desafíos. Pensando estos dos términos como sinónimos, y uno de estos debería ser usado como algo de corto plazo, el reto inmediato, y el desafío podría ser de más largo plazo en términos de un desafío para justicia, ¿verdad? Los jueces tienen retos porque es el día a día y es realmente difícil, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Con toda probabilidad. Pero el desafío es el desafío de la justicia, también el desafío institucional, o el desafío a 10 años, o el desafío planteado por objetivos como los acuerdos de paz que nos plantearon objetivos que alcanzar. Entonces es muy importante que como institución y dentro de esta cultura institucional que todos apoyamos y que por supuesto heredamos y que algunas veces compartimos en los detalles y otras veces pues ¿qué se va a hacer? No se puede. Entonces, tener este compromiso con los retos del día a día o con los retos de la siguiente jornada que vamos a tener y los desafíos que como institución enfrentamos o que uno se puede plantear, bueno, en 2 años o en 1 año, etcétera, estaré yo, por ejemplo, me asumo en capacidad de cumplir de dominar estas competencias interculturales. Creo que esta idea de competencias interculturales, muchos de ustedes la explican mejor que nosotros, sin duda. Entonces es muy importante porque la tienen de la vivencia propia. Y dejaría ahí mis comentarios. Gracias. Me dio mucho gusto oírlos, francamente. Gracias, Carlos Freddy. Vamos entonces a pasar al último bloque de preguntas, ¿verdad? Esto, prácticamente aquí ya vamos a centrarnos en dejar como el cierre de la noche y voy a dejar entonces a Guise para que nos haga el favor de compartirnos. Bueno, esta pregunta a esta pregunta no le precede ningún resumen, porque hoy pues escuchamos lo que nos presentó Carlos Freddy, pero yo quisiera, retomando esa presentación final, que identifiquemos qué elementos ustedes, tanto desde el ejercicio de su profesión o desde el ejercicio de su cargo como fiscales o como defensores, jueces, etcétera, qué elementos del diálogo público comunitario podrían, desde su punto de vista, facilitar la coordinación entre el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario, dado que tendríamos que, como interlocutor, a las autoridades indígenas. Demos entonces la palabra, Cintia, a los participantes para escuchar sus importantes opiniones.
Gracias, Gisela. Voy a llamar entonces a Moisés Chávez Son, del organismo judicial. ¿Estará por ahí el licenciado Moisés? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, entonces vamos con Milvia Ciceli Pacheco González. Milvia Ciceli Pacheco González. Milvia, yo la vi cuando entró, pero como que no logramos tenerla también. Bueno, entonces pasemos con el licenciado Misael, aquí está, Misael Munguía Chua. Del MP. Del MP, sí. El MP nos está dejando sin participación. Y Marco Antonio Cifuentes, el licenciado Marco Antonio Cifuentes. Aquí lo estoy viendo en pantalla yo al licenciado Marco Antonio. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, sí, un cordial saludo Sí, escuchamos. Un cordial saludo de aquí desde San Marcos. Quiero decirles de que he estado ahí escuchando los interesantes conceptos y la verdad que sí, este curso parece bastante importante, está llenando todas las expectativas. En cuanto a la pregunta, si no me he equivocado, porque hemos tenido ahí un poquito de inconveniente, ¿qué elementos facilitaría la coordinación entre el sistema de justicia oficial con el sistema de justicia indígena en cuanto a los elementos del diálogo intercultural? ¿Así es la pregunta? Exactamente, licenciado. Realmente, bueno, ¿cuánto nos gustaría de que todos los que trabajamos para el sector justicia, desde los diferentes roles, habláramos los idiomas que se hablan en Guatemala? Eso sería lo ideal, eso sería lo fantástico, pero en realidad debemos de conocer de que no es así, ¿verdad? Realmente aquí en Guatemala, pues, somos ricos en culturas y realmente apenas si hablamos en muchos casos el castellano. Para mí, desde mi particular y humilde punto de vista, ¿cómo lograr esto? En primer lugar, podernos agenciar de un traductor, de un intérprete, pero que este intérprete también tenga bastantes competencias interculturales para que estemos a la misma altura. Y por sobre todas las cosas, algo que nos facilita, y esto lo he experimentado aquí en San Marcos, es uno, como muy bien lo han dicho algunos colegas, es reconocer con humildad que en ese sentido, pues muchas veces tenemos limitaciones, obstáculos y barreras en cuanto al idioma. Saber escuchar en forma activa a las personas, hacer empatía, tener paciencia y por sobre todas las cosas auxiliarnos de los precedentes, jurisprudencia y de toda la normativa nacional que tenemos como internacional para poder lograr una coordinación entre la justicia oficial y la justicia indígena. Y que al final de cuentas, pues, que nadie diga yo soy el protagonista aquí porque hice esto, hice lo otro, sino que al final el que saliera o el que debe salir ganando, pues que sea nuestro usuario, ¿verdad? Con esa atención, con pertenencia cultural que nosotros le pudiéramos prestar en un momento determinado. Muchas gracias, Hay muchísimo licenciado. de qué hablar de este tema da para mucho, pero sabemos que el tiempo es bastante corto y saludos para todos y que me alegro verlos y verlas. Dios los bendiga y bendiciones. Muy amable, licenciado. Gracias, Liz. Excelente. Vamos a darle la palabra también al licenciado Carlos Enrique Barrios Orozco, si está por allí.
Licenciado Barrios. No, ¿verdad? Vamos entonces con Félix Magdiel Sontay. Cintia, disculpa, Carlos, si está ahí. Sí, Carlos. Acaba de encender su cámara. Ah, vaya. Adelante, Contesta. pues, Carlos. Sí, en realidad, ¿qué elementos del diálogo público? Bueno, ¿a quién le toca? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí le escuchamos. Carlos Enrique Barrios Orozco. Y aquí estoy viendo la pregunta en pantalla y en relación a los elementos que creo yo que podrían facilitar la coordinación entre el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia ordinario, pues creo que podrían ser muchos, pero los más importantes, uno básico para mí sería el reto del juez por siquiera poder entender algunas palabras del idioma en el cual, en la etnia que esté atendiendo. Esto creo que sería fundamental, ya lo abordó bien el compañero que habló antes. Las otras cuestiones creo que son las competencias de las que se han hablado bastante, la empatía que el juez logre crear con los usuarios de justicia o en cualquier ambiente en donde el juez pudiera tener la oportunidad. Bueno, les hablo de juez porque yo trabajo como juez, pero puede ser fiscal, puede ser defensor. La empatía, la tolerancia, lo que me ha llamado bastante la atención, y creo que esto es fundamental, entender el diálogo como un valor, porque no se visualiza en la cultura maya el diálogo como nosotros lo visualizamos en el sistema oficial. Normalmente lo miramos, el diálogo en relación al sistema oficial funciona como algo lento, algo que está imbuido del formalismo, algo que a veces no termina por caminar, y se aborda bien en el video del cual vamos a presentar el ensayo, porque se visualiza el sistema oficial precisamente como un obstáculo para el impartimiento de justicia. En cambio, entendido el diálogo como valor, es porque se le da esa característica de participación a los que están ahí, pero como herramienta, es porque finalmente va a crear un resultado positivo, que sería el facilitar o solucionar el conflicto que se está planteando. Creo que en eso lo resumiría. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Yo le pediría entonces al licenciado esta última participación, ¿verdad? Quizá vamos a darle, ya lo había yo nombrado, al licenciado Magdiel, si es tan amable, un minutito, y de ahí le vamos a dar tiempo a una persona más. Muchas gracias. La verdad es de que es muy importante que nosotros conozcamos estos elementos que puedan servir para poder coordinar. Tal vez no le llamo yo ahorita sistema, sino jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sistema, podemos entender de que sí puede ser para algunos delitos y algunos otros no. Por ejemplo, violencia contra la mujer, no lo puede juzgar la jurisdicción indígena. Cuando hablamos de jurisdicción indígena, entonces ya como que ya nos vuelve todos los elementos de jurisdicción, ¿verdad? Entonces, pero realmente los pasos que se llevan a cabo en las comunidades es muy importante porque es distinto a los sistemas que nosotros conocemos como es la jurisdicción ordinaria. Entonces, pienso que deberíamos tener esa coordinación, es decir, respetar si ellos ya resolvieron el caso, pues en la jurisdicción ordinaria debe decretar el sobreseimiento. Para principiar, hay mucho que hablar, pero por ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, licenciado Félix Magdiel Sontay. Yo quisiera, con los elementos que se han expuesto, que Gisela, si es tan amable, y Carlos Freddy pudieran puntualizarnos aquí. Ahí sí que los elementos que se han dejado ver y otros que de alguna manera necesitaríamos dejar claro para el cierre de la sesión. Si son tan amables, Gisela y Carlos Freddy. Yo daría mejor la palabra a Carlos Freddy para que nos haga una reflexión, Carlos Freddy,
sobre cómo ves tú efectivamente que el diálogo comunitario y el diálogo intercultural pueden ser una vía efectiva para la coordinación entre los sistemas de justicia indígena y el ordinario. Gracias, Gisela. Bueno, dejando de lado, dejando claro las diferencias sobre el papel que tiene el diálogo tanto en el sistema de justicia oficial y el sistema de justicia comunitario. Permítanme usar la palabra oficial y comunitario rápidamente para entendernos rápidamente. El diálogo en el sistema comunitario tiene un papel central porque la justicia, el proceso sigue el curso o la lógica de un diálogo. Entonces es fundamental entender el diálogo comunitario para poder entender el curso que sigue un caso en el sistema de justicia constitucional. Entonces, si no se tiene el alcance o no se acepta el alcance del el papel que juega el diálogo en el sistema de justicia comunitario, tendríamos serios bloqueos para entender la resolución que puede acompañar un caso o para entender por qué ciertos casos no alcanzan una resolución en la instancia comunitaria y luego pasan a un nivel municipal o pasan luego a otra instancia que sería casi siempre ya el organismo judicial en esas instancias del proceso. Entonces es importante precisar el papel del diálogo porque efectivamente me parece, según mi experiencia, que un caso se resuelve en la justicia local, en la justicia comunitaria, muchos siguiendo mucho la lógica del diálogo, ¿verdad? Entonces, y el que hace las veces de juez aquí, pero que siempre es el alcalde comunitario, la autoridad, sigue la lógica del diálogo y usa las habilidades y destrezas adquiridas en su formación como líder en el uso público del diálogo para administrar estos casos de justicia. He ahí la importancia del diálogo para que la coordinación, porque esto permitiría entonces entender si un caso a partir del proceso de diálogo que le ha dado origen o que le da sustento a la resolución, a la debida resolución. Si actuáramos con una idea del diálogo dentro del papel que el diálogo tiene dentro del sistema de justicia oficial estatal, entonces no alcanzaríamos a percibir la dimensión que tiene el diálogo en el otro sistema, porque el diálogo tiene un papel muy reducido, minusvalorado dentro del sistema de justicia oficial, donde el proceso se resuelve mediante, bueno, ustedes saben mejor que yo cuál es el curso, ¿verdad? Y no hay un diálogo, sino en el mínimo es una regla de cortesía, pero diálogo en la lógica de alcanzar acuerdos y esto, bueno, en la instancia de paz seguramente sí, ¿verdad? En la instancia de paz el diálogo juega un papel central, pero a partir de esta instancia, si ustedes me corrigen o si ustedes me corrigen, sigo pensando que el diálogo tiene otra función. He ahí entonces la importancia del diálogo en la coordinación, porque por una parte permite el entendimiento, el mutuo entendimiento, y por otra parte circunscribir el papel que el diálogo juega en cada uno de estos sistemas. Y yo, si ustedes tienen algún comentario sobre esto, o Gisela, ¿cómo mira la cuestión? Sí, Carlos Freddy, efectivamente creo que la clave para una verdadera coordinación es el entendimiento mutuo, como lo has planteado, porque cabalmente cuando hemos hablado en todos estos 3 días de las diferencias culturales, tenemos que estar conscientes que la diferencia que
va a permitir, digamos, esta coordinación es un puente que hay que tender entre los dos sistemas. Entender la diferencia, aceptar la diferencia, vernos como diferentes, pero con los mismos derechos de un sistema y de otro, va a hacer, pues, va a permitir, digamos, una reinterpretación de lo que hasta ahora hemos llevado a cabo entre indígenas y no indígenas, entre sistemas de una naturaleza y de la otra. Es esa realmente la importancia del diálogo como yo lo identifico, porque es, repito, un puente entre las dos culturas. Ahí, a eso me quedaría yo con eso, con esa idea clave, ¿verdad? Que utilicemos pues el diálogo como un mecanismo que nos va a permitir llegar a mejores entendimientos interculturales. Un minutito, leo aquí dos intervenciones que me parecen importantes. Adelante, Carlos Freddy. Sí, y una de ellas dice que el sistema de justicia oficial es el licenciado Martínez Moya, que nos dice: el sistema de justicia oficial no permite diálogo y existen incluso sistemas penales cerrados que riñen con el sistema jurídico maya. Por ello, la importancia del diálogo social intercultural. Me parece que estamos siguiendo la misma lógica con que se percibe el diálogo de forma diferente en ambos sistemas. También Teresa León nos dice que el diálogo pierde su razón de ser cuando hay grupos sociales que usan la violencia. Efectivamente, el diálogo es la antítesis de la violencia. El diálogo debería ser el principal componente de la situación, y todo el sistema existe justamente porque no, en cualquier, ya sea maya o estatal, existen porque son ambos la antítesis de la violencia. Me quedo aquí con estos comentarios. Muchísimas gracias, Carlos Freddy. También quiero agradecer infinitamente a Gisela Mayén por su retroalimentación. Vean, yo quisiera hacer un cierre temático aquí para luego darle la palabra a nuestra amiga María Cava con el fin de pues, concluir nuestra sesión. Como bien dice aquí el licenciado Francisco Adilia Cardona, estos temas son de suma importancia, ¿verdad? Y fíjense que nos dice el licenciado Francisco, pues que él sugiere que también estos temas nosotros los podamos dar a los líderes de las comunidades, ¿verdad? Para que ellos tengan conocimiento. Y sí, efectivamente, este espacio que ustedes hoy están cerrando, el módulo 2 de este curso, está dirigido, por decirlo así, a un grupo cultural, Y buscamos que nosotros, todos los que estamos participando en este esfuerzo, hayamos al final de este curso, de este módulo, conocido cuáles son los elementos, las características y la forma como se procede en el diálogo público comunitario que ejercen, ¿verdad?, las respectivas comunidades. Además, aprendimos cómo entablar ese puente a través del diálogo social intercultural, ¿verdad?, que nos lleva a poner precisamente esa conexión, ese link entre una cultura y otra, ¿verdad? Es decir, creemos nosotros que ese reto, esa tarea de la coordinación entre los dos sistemas de justicia puede ser viable, puede ser posible,
y nos ofrece una gran alternativa mediante el uso del diálogo social intercultural y la comprensión del diálogo público comunitario que se ejerce por las comunidades. Así que si ustedes han logrado tener esto en claro, yo pues me quisiera dar por satisfecha al final de este módulo. Pregúntenselo ustedes, cuestiónenselos, háganse ahí un ejercicio de mapa mental para ver si tienen todas esas ideas a partir de lo que Carlos Freddy y Gisela nos plantearon, ¿verdad? Y si no, yo los invitaría a que les den una ojeadita nuevamente al folleto, a la publicación, que pues ahí la estructura nos permite tener una comprensión muchísimo más efectiva si en caso no lo logramos. Muchísimas gracias a Carlos Freddy Ochoa, a Gisela Mayén, son realmente dos amigos de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial y de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias y solo les tenemos una información para el cierre y le doy la palabra rápido a mi amiga. Bueno, Cintia, muchas gracias por el cierre y también agradecer profundamente a Gisela y a Carlos Freddy por el aporte realizado, así como los estudios también que ellos han realizado desde diferentes ámbitos sobre pueblos indígenas y realmente son aportes muy valiosos. Como decía Cintia, pues terminamos acá el segundo módulo y para el próximo viernes comenzamos con el tercer módulo y para la primera sesión del tercer módulo va a ser sobre derechos de los pueblos indígenas desde el ámbito nacional e internacional. Y vamos a tener como docente al magíster Osvaldo Samayoa. Pero ya Osvaldo nos dejó ya un par de lecturas que ya están ahí en la plataforma y es sobre la Convención de Pátzcuaro y sobre la Convención de Barbados sobre la libertad de los pueblos. La idea es que lean esos documentos para que en la sesión con Osvaldo pues tengamos bastante interactuación con él, ¿verdad? Porque vamos a hacer la misma dinámica que hemos hecho hoy. Quienes no hayan participado, pues esperamos que estén en la otra sesión en cuerpo y alma y presentes acá para que puedan intervenir cuando se les llame. Muchas gracias por todo y tengan feliz noche. Y ahí se acuerdan de subir su trabajo, que ya es para hoy en la medianoche. Gracias. Gracias, María. Muy feliz noche a Gilmar. todos. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Muchísimas gracias también Gracias a a todos. Carlos Freddy, Gisela. Y nos seguimos platicando. Gracias, Por favor, gracias. por favor no olviden. Gracias. Gracias, por favor no olviden colocar su nombre en el chat antes de desconectarse. Paso entonces a terminar la grabación y a cerrar la sesión. Muchas gracias por todo y feliz noche.